Tiene toda la razón Leticia Robles cuando el día de hoy, en X, consignó que México amaneció hoy con casi 40 años de retraso. Al menos si tomamos como parámetro dentro de la vida pública de nuestro país a las instituciones y a las leyes que desde entonces a la fecha fuimos construyendo. Se trata de un esfuerzo de al menos 4 generaciones en favor de la democracia. Durante un proceso que, por supuesto, estuvo lleno de errores, de distorsiones, pero también y sobre todo y visto en conjunto de avances permanentes, de un esfuerzo testarudo que les acompañó y también desde luego de una serie de esos avances apenas incipientes. No eran, no son, por definición, no pueden serlo, avances espectaculares que impliquen un parteaguas o impliquen un momento de antes y después, sino, como he dicho, una serie de eslabones que van entretejiéndose a partir del ejercicio de la política, porque en la democracia implica dialogar con el otro, platicar entre distintos y llegar a acuerdos entre esos tantos distintos. Para construir a el entonces árbitro electoral Instituto Federal Electoral y para pulir al que después se llamaría Instituto Nacional Electoral, para constituir un árbitro que sin lugar a dudas realizó una labor no desprovista de polémicas para algunos, pero en general, estoy seguro, una labor que nos llegó al feliz escenario, esa es la palabra, de que el voto contara y se contara. Recursos humanos múltiples, recursos económicos también, para afianzar la certeza de los resultados electorales, porque en México también se había afianzado en otra ruta distinta a la construcción de leyes e instituciones una enorme desconfianza en sus resultados, y vaya si no, 1988 eso fue lo que significó dentro de las elecciones más competidas que haya registrado el México moderno hasta ese momento. Hoy, en efecto, México amanece casi 40 años de retraso respecto de ese esfuerzo que inició justamente en el proceso señalado de 1988 y que inició, claro está, un año antes, incluso con el desprendimiento, el primer desprendimiento importante del otrora partido más poderoso, el PRI, para dar cabida a una corriente democrática que a la larga implicaría la construcción de un esfuerzo unitario entre las visiones nacionalistas y las visiones de izquierda construidas sobre la base de 1938 hasta la fecha. El caso es que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, participó en todas aquellas manifestaciones que clamaban por democracia, que estaban en contra del presidencialismo omnímodo y la tutela de un solo partido, que gritaron en contra de el fraude electoral, que empujaron en favor de la democracia en nuestro país. 37 o 38 años después, tú, Claudia Sheinbaum, estás tan lejana como contrastante de esas ideas que animaron a tu propia juventud y que te hicieron, en efecto, marchar junto con, no exagero, decenas de miles de jóvenes de la UNAM, del Instituto Politécnico Nacional, de la UAM y de algunas otras universidades. Nunca
como una dirigente, y el asunto no es menor, porque sigues siendo así, no una dirigente, pero sí como una persona testaruda e insistente en esas aspiraciones políticas que entonces, en nuestra piel firme, en nuestro cabello abundante, nos animaron en tantas y tantas ocasiones. Hoy signas, sin lugar a dudas, en tu rueda de prensa matutina, el último clavo de un ataúd que se ha construido desde 2018 con el presidente Andrés Manuel López Obrador, no me equivoco. Él sigue siendo el presidente y tú, a final de cuentas, quien da el rostro respecto de una operación política que ni siquiera a ti te corresponde. El operador o los operadores políticos de Andrés Manuel López Obrador son justamente quienes le han dado continuidad a ese proyecto de destrucción de el líder, del autócrata de Macuspana. Está a la vista de todos. Los virreyes, y a veces los mirreyes le llaman en los corridos donde se discute sobre este tipo de manejos, a Ricardo Monreal y a Dan Augusto López. Ya hablaré en otro momento de que en estos contextos la oposición de Morena se encuentra dentro de Morena. Lo que hoy quiero señalar es que tú has convalidado todos aquellos retrocesos que nos dan con un palmo de nariz, nos dan una cachetada al esfuerzo evocado por mí que inició en 1987. Sí, tú misma, desde hace por lo menos 3 años, bombardeando una y otra vez porque así convenía a tus intereses personales, la credibilidad del INE y también, desde luego, violando las leyes y las instituciones, el marco normativo que rige nuestros procesos electorales, para mandarlos al diablo. Y así has sido comparsa y partícipe de la destrucción del Poder Judicial de la Federación. Y es lo mismo que has hecho ahora con la desaparición de 7 organismos autónomos, celebrándolos mientras Ricardo Monreal te muestra la cabeza cortada de la propia democracia, henchido de gusto, porque es, desde luego, él uno de los artífices de la desgracia mexicana. Y tú aplaudiendo, y tú respaldando. Lo mismo con tu silencio frente a la derrota respecto de quién era tu candidata para ser la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y solo mandando ahí recadillos entre tus vocingleros para decir no estoy de acuerdo, que inhibida también, cuando no cómplice, porque tu silencio eso es, de este plan de destrucción. Nosotros lo dijimos, nosotros te lo dijimos de cara a nuestras audiencias. Eres la criatura de Andrés Manuel López Obrador para trascender su proyecto de instalación o reinstalación del régimen autoritario. Muchos nos tacharon entonces de misóginos, de que estábamos restando la mínima posibilidad de que tú, como mujer, pudieras en efecto dar un cambio de timón. A esos les llamamos nosotros ilusos. Todos aquellos que nos decían, hombre, no son lo mismo uno que otro, no hay que confundir. Como sabes, siempre sintiéndose así con los lentes del análisis fino, cuando en realidad no tiene ningún matiz el esfuerzo político en el que tú te hayas encaminada.
No conoce de elegancia, ni de matices. Sabe de símbolos, eso sí. Sabe de demagogia también, como esa que señala que la corrupción es el motivo a través del cual, ¡pum!, hay que cortar las raíces del árbol que sostiene las ramas de la democracia. Así. Y con eso tratar de justificar todo cuando justamente la corrupción es uno de los principales signos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y del tuyo también, en donde se dispensan boquetes del erario para los amigos, para los prestanombres, para los familiares también del presidente de la República. Tú, hablando de corrupción, eso es justamente lo que representas, y yo nada más quiero terminar preguntándote, ¿cómo puedes dormir, Claudia?